Hola mis queridos hermanos y amigos, sean bienvenidos a la cuarta parte de esta serie, El tiempo de la última generación. Hemos aprendido cosas extraordinarias hasta ahora, advertencias solemnes que no podemos hacer caso omiso, tenemos que tomarlas muy en cuenta. Hemos visto evidencias claras de que en verdad hemos llegado a la última generación y apenas estamos comenzando a sumergirnos en la temática. Les invito a tener una oración para que el Señor nos pueda guiar como lo ha hecho en los temas anteriores. Oremos. Bondadoso y eterno Padre, por su misericordia, Señor, le ruego que ahora que vamos a estudiar nuevamente el Santo Libro, su precioso Espíritu nos guía a toda verdad. Que lo que expondré con su ayuda pueda ser confirmado por el Espíritu Santo en cada corazón de sus hijos que verán este tema. Que así sea, Señor, y su nombre sea glorificado por su palabra que es poderosa y cambia vidas. Se lo ruego en Cristo Jesús. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10, tenemos una promesa maravillosa, una promesa preciosa. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La obra final de Dios en cada uno de sus hijos es escribir su ley, su carácter en nuestro corazón. Y hemos venido repitiendo una y otra vez que el corazón en la Biblia la mayoría de veces se refiere a nuestra mente. Se describe que el sello es puesto en la frente precisamente porque aquí en la frente está el lóbulo frontal, que es donde está nuestra personalidad, el área del cerebro que tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra identidad. Entonces, al ser colocadas las leyes aquí, porque lo que está diciendo Hebreos 8:10 precisamente tiene que ver con el sellamiento. Veamos lo que dice en el libro de Isaías, el capítulo 8. Isaías capítulo 8. Versículo 16. Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Probablemente muchos de ustedes conocen este pasaje, pero ¿qué se ha entendido sobre este pasaje? Yo recuerdo en mis inicios en la iglesia, cuando leo alguna literatura, las hermosas enseñanzas de la Biblia, un libro muy bueno, y otros libros, lo que se dice sobre este pasaje es que está diciendo que indica que en la ley está el sello, que es el sábado. No digo que no se puede tomar de esa manera. La Biblia es profunda y nos da más de una lección, pero la esencia de este pasaje, lo que nos está diciendo es claramente que la ley es el sello, la ley tiene que ver con el sello, que en realidad el ser sellado en la frente es que Dios escriba la ley en tu corazón. ¿Comprendemos?
Y la ley es el carácter de Dios. Lo que se pone en la frente es el carácter de Dios. Y usted dirá, pero entonces, ¿cómo es que el sábado es el sello? Sí lo es, pero el sello visible. El sello, cuando buscamos en el original la palabra sello, nos dice que es como una bandera, como un estandarte que nos identifica. Eso es el día de reposo, que el Señor dice que es una señal, claro. Pero el sello que es puesto en la frente es algo más profundo, tiene que ver con un cambio de carácter a la imagen de Cristo. Sabemos que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Apocalipsis 13, 16 y 17. Nos advierte acerca de algo que está muy cerca a las puertas. En el momento en que el poder papal recupere la supremacía y oprima a aquellos que no quieran obedecer, en el momento en que controle al mundo entero, nos dice la palabra de Dios, hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este periodo está a las puertas, mis queridos hermanos. Si usted no se ha enterado, entonces usted está muy adormecido. ¿Sabía usted que ya no se está hablando de establecer una ley dominical, de poner el domingo por ley? No se está hablando allí disimuladamente, de manera oculta, disfrazada. ¿Sabía usted que se está hablando de manera clara? ¿Sabía que se está presentando así, como diríamos, a la cara, sin escondértelo? Se está hablando claramente de traer un día de reposo que sabemos que es falso, que no es el que la Biblia dice. Esta crisis que menciona Apocalipsis 13 está a punto de llegar. Realmente, muchos nos preguntamos, ¿por qué no ha llegado si todo el contexto está preparado ya? Es impresionante que las cosas no hayan sucedido aún. Y yo tengo una sola respuesta para esto. Si la crisis no ha llegado, es porque los vientos se están sosteniendo hasta que los hijos de Dios sean sellados. En otras palabras, es mi convicción que el momento descrito en Apocalipsis 7, 1 al 3, donde el Señor manda, ordena que se detengan los vientos, y si manda que se detengan es porque los ángeles que detienen estaban ya soltándolos. Si manda que se detengan es porque la catástrofe para el mundo, la persecución para el pueblo de Dios estaba ya viniendo. Pero por una razón, que es porque el pueblo todavía no está preparado, su remanente, y hay algunos que son de corazón sincero, pero tienen que abandonar el error, la apostasía y ponerse de parte de la verdad, de parte del pequeño remanente que no renuncia a las verdades que fueron entregadas a esta iglesia. La iglesia adventista sobrevivirá. ¿De qué manera? Sobrevivirá en el pequeño remanente que no da su brazo a torcer. Estamos luchando
por sostener estas verdades. Si no fuera porque hay un remanente, el adventismo estaría al borde de desaparecer completamente. Ustedes lo saben. Han echado por tierra la verdad. Entonces, esa crisis está por llegar. Todos nosotros deseamos evitar recibir la marca de la bestia y recibir el sello de Dios, que es la marca distintiva de Dios. Es interesante, hermanos, lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Deuteronomio 6, 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Todo lo que está en la Biblia son palabras que el Señor nos ha mandado. Así es. Tenemos que aplicar lo que dice aquí a nuestra vida, a este momento de la historia. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, en lo íntimo, en nuestra mente tienen que estar. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cómo se le llama esto? Se le llama meditar continuamente en Dios, lo que precisamente llegó a hacer Enoc. Enoc educó su mente para meditar siempre en Dios. Este es el consejo que está dando la palabra aquí. Las palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, continuamente en su mente, para que la Biblia y las verdades preciosas, para que Dios, la patria celestial, pueda estar en su mente, tiene que meditar en ello. Si usted no medita en la Biblia, ¿qué va a recordar? ¿En qué va a meditar? ¿Qué le va a venir a su mente? No, la música y las películas de Netflix que ha visto, las redes sociales, los memes que le hicieron reír, eso es lo que va a recordar. Si lo que almacena en su mente es basura, eso es lo que va a venir al recuerdo. Imagínense la angustia para algunos cuando llegue el momento de apretura, el momento de crisis. Vas a necesitar luz en medio de la oscuridad. Y entonces te vas a preguntar, bueno, Señor, ¿qué hago? Pero en tu mente, lo que va a venir a tu mente va a ser la basura en la que pasaste gastando tu tiempo de gracia. Las novelas, las series, las películas que mirabas, lo que veías en Facebook, eso es lo que va a venir a tu mente porque fue lo que almacenaste. Si almacenaste la palabra, podrás recordar la palabra. Y miren, lo que dice aquí es algo vital, importantísimo. Se los termino de leer. Está relacionado con la crisis que está por sobrevenir. Es vital que entendamos esto para prepararnos. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora el versículo 8. Las atarás como una señal en tu mano y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Perdón, me salté la última frase del versículo 8. Lo leemos nuevamente. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Cuando dice como frontales entre tus ojos, es aquí en el lóbulo frontal. ¿Qué dijimos que está en el lóbulo frontal? La personalidad, tu identidad, tu carácter. Está diciendo, la palabra debe estar en tu mente continuamente. Toda persona que encuentres, háblale de la palabra a tus hijos.
una y otra vez, medita, pasa tiempo en la palabra. Que la palabra, de una manera representativa, dice, la pondrás como una señal en tu mano. Qué interesante, en tu mano. ¿Qué dice Apocalipsis 13? Los textos que leímos. La marca de la bestia para algunos es puesta en la mano. Es específico, ahí no dice la mano derecha, pero es interesante que aquí se parece. Dice, la palabra será una señal en tu mano y aquí, entre tus ojos, en la frente. La marca de la bestia es puesta en la mano y en la frente. ¿Entienden ustedes lo que nos está diciendo el texto? Por eso yo les decía, mis amados hermanitos, ¿quieres tú librarte de lo que viene? ¿Quieres tú librarte de ser del grupo que recibirá la marca de la bestia? ¿Quieres tú hacerlo? La única manera es que devores este libro, pases tiempo estudiando este libro, busques conocer a Dios en humillación, humildad, abrir la palabra y leerla porque deseas conocer a Dios, anhelas conocer a Dios. En Mateo 5, una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La ley es la justicia y la ley es el carácter de Dios. En otras palabras, dichoso el que tiene hambre de conocer a Dios, de conocer su amor, su carácter. La promesa es que será saciado. Y es como una protección. Si tienes la palabra, la ley en tu mano y en tu frente, no puedes recibir la marca del enemigo. Eres apartado para Dios. Vean qué interesante. Realmente hay otro pasaje todavía más claro, pero por el tiempo no lo vamos a ver. Esto es muy profundo, pero es muy interesante. Yo les comparto una cita tremenda. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 70, párrafo 3. Esta cita es impactante. Presten mucha atención a lo que dice. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Voy a detenerme un momento para comentar lo que dice aquí. Aquí está uno de los grupos finales. Y estos grupos, los dos grupos, no solo es en el mundo en términos general, sino en nuestra propia iglesia, nuestra amada iglesia adventista. Estos dos grupos ya están surgiendo. Ya se ve la diferencia, se ve la separación. ¿Qué es lo que ha hecho la separación? El mensaje. El mensaje, predicar la verdad, es lo que ha hecho la separación. Hay un grupo que abraza la verdad y Dios ha mandado a sus siervos a amonestar a su iglesia. Por allí he escuchado en algunos ministerios programación desde allá de los Estados Unidos. Hay un querido pastor que no estoy aquí para mencionar nombres, pero hay un querido pastor muy reconocido entre la iglesia adventista, tanto en habla hispana como en habla inglesa. Y él, cuando se menciona las cosas de lo que está pasando, él dice, como dicen muchos, Dios pondrá todo en orden, no tenemos que temer. Si hay apostasía, si hay errores terribles, Dios va a poner todo en orden. Entonces, es como que no tenemos nosotros que estar atacando a la iglesia, se le llama así.
como si fuese a atacar. Debe haber personas, no lo dudo, las hay, que lo hacen con un espíritu incorrecto, pero si lo hacemos por amor, porque nos duele cómo han destruido nuestra iglesia, donde aprendimos muchas cosas, es muy diferente. Pero muchos dicen, Dios va a poner todo en orden, no hay de qué preocuparse. Esto se ha venido diciendo una y otra vez, pero no entienden que Dios ha estado tratando de enmendar las cosas, de corregir las cosas terribles. ¿Cómo? Enviando siervos que han estado predicando el mensaje, han estado advirtiendo a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Han sido rechazados, han sido calumniados. No se presta oído a lo que dicen. Entonces Dios ha tratado de enmendar las cosas, de corregir todo, pero estamos bien tarde en la historia. Muchos siguen creyendo en esto y yo no sé qué es lo que esperan. ¿Esperan que bajen ángeles a corregir? Y cuando el corazón se endurece en contra de la verdad, ni siquiera un ángel del cielo que bajara se le haría caso. Es terrible. Entonces, olvidamos eso. La corrección Dios ha tratado de hacerla. Hay siervos que han estado luchando contra la corriente y tratando de hacer entender a nuestros dirigentes y al pueblo el peligro que corremos de rechazar la verdad que nos fue confiada. Pero no se ha querido escuchar, se les ha perseguido. Se les llama disidentes. Sí, disidimos, pero de lo erróneo, no del mensaje adventista. De lo erróneo, disidimos, no estamos de acuerdo. Pero con desprecio se les llama así, a los que señalan el error. Entonces, mis amados pastores, yo no soy nadie, yo soy un predicador laico, solo, como lo he dicho, soy un pequeño hombre, pero que confía en un Dios grande que me ha dado la oportunidad de hablar ante ustedes. Y ruego a Dios que estos mensajes lleguen a los hombres prominentes, como les hablaba de este amado pastor que es muy querido, tiene temas muy buenos, seminarios muy buenos, pero está a medias, no se define. Y yo les diría, si profesamos, y voy a decir esto porque siento que el Espíritu de Dios me insta a hacerlo, si profesamos haber entendido o recibido los secretos revelados del cielo, tenemos que estar de parte de los que predican la verdad y no censurarlos. A buen entendedor, pocas palabras. Los entendidos entenderán. Yo amo a este pastor, admiro la dedicación y el amor que ha mostrado en muchas ocasiones por la iglesia, pero es hora de que tome la decisión y se ponga de parte de lo correcto. Y decía la cita, ¿qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Unirse con el mundo en este momento, como vemos que está sucediendo cada vez más con nuestra amada iglesia denominacional, como vemos que está sucediendo en términos generales con la cristiandad, con todos, aún en iglesias que han sido conservadoras, se están uniendo con el mundo. ¿Eso es sinónimo de qué? Dice la cita. De recibir el molde para que luego encaje perfectamente la marca de la bestia. Así de sencillo. Son tiempos solemnes los que estamos viviendo. Hermanos queridos, la crisis pudo haber venido ya, es mi convicción, pero creo que Jesús ha levantado sus manos heridas
y pidió un poco más de tiempo para nosotros. Pero ese tiempo está a punto de terminar. Por eso, mis amados hermanos, pastores, líderes, tienes que tomar tu decisión al lado de la verdad. No estamos para seguir dictámenes o directivas de hombres, sino lo que indica la palabra. Es nuestra última oportunidad de este tiempo. Los que se están uniendo con el mundo se preparan para recibir la marca de la bestia. Quiero ponerles un ejemplo. Saben, algunos se preguntarán, si tú crees que lo que describe Apocalipsis 7, 1 al 3, de que se manda a parar los vientos, ya sucedió, ¿cuándo podría haber sido? Les voy a dar algo para que mediten. Ustedes notaron que en los últimos años, de 2015 hasta 2020 aproximadamente, todo se estaba saliendo de control. Los volcanes estaban despertando uno tras otro. Yo le llamo como en efecto dominó. Uno este día, el siguiente día, dos, y las noticias todos los días. Y en esos años como 2017, 2018, yo pensaba, esto no es normal. Esto está indicando algo. Yo creo que el tiempo se nos está terminando. Los terremotos muy frecuentes, hablaremos de eso pronto. El mar se estaba saliendo y entrando a varias ciudades costeras de los Estados Unidos. En España, en las costas de España, olas gigantescas entraban. Hubo fenómenos también que el mar muy tranquilamente se metía a las costas y luego retrocedía. Muchas cosas raras. 3 huracanes se formaron de golpe en el Atlántico. ¿Recuerdan eso? Fue como en 2017 o 2018. Estaba pasando algo muy raro. Parecía que se venía la tempestad. Todavía yo no había salido al campo y yo pensé que no iba a dar tiempo. En 2020 llegó la crisis de la pestilencia. Y esto se los menciono así, un poco abuelo de pájaro, como decimos. Esto es algo que lleva su tiempo explicarlo y mostrarles las evidencias con gráficos de un estudio que hice. Veremos si tenemos tiempo para dejar grabado esa parte aquí. Pero pueden buscar en Telegram mi canal, Dr. Alan Euseda, Predicaciones. Ahí están 11 temas sobre el juicio de los vivos y ahí hablamos en detalle todas estas cosas. En la plataforma de videos me borraron 2 canales y tengo que volver a intentarlo, aún no tengo, pero de alguna manera, con la ayuda de Dios, les haré llegar el material y ya está en ese canal de Telegram. Pueden buscarlo. Llegó la pestilencia en 2020. ¿De qué se comenzó a hablar, mis amados hermanos? Se comenzó a hablar de que si no cedías a lo que te ponían en el brazo, si no cedías a las recomendaciones, a las leyes que se inventaron, se estaba regulando la compra de alimentos ya, por número de identidad te tocaba tal día, y se amenazaba que los que no cedían a colocarse en el brazo, lo que ustedes ya saben, no se iba a poder comprar, ni vender, ni ir al banco. Qué interesante, porque es precisamente lo que se describe en Apocalipsis 13 en la crisis de la marca de la bestia. Cuando yo escuché eso, parecía que todo se venía encima ya, realmente. Tengo familia adventista, hablé con algunos y yo les recomendé, no se coloquen eso en el brazo. No lo hagan. Es un plan malévolo para hacer daño, para disminuir la población. Muchos me dijeron,
Si no lo hacemos, no vamos a poder comprar ni vender. Si no lo hacemos, no vamos a poder ir al banco, así que hay que hacerlo. ¿Qué va a hacer uno? Nos vamos a morir de hambre. Adventistas pensaron así, de esta manera. Lamentablemente, es muy cierto lo que dice la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No se conoce la Biblia, amados hermanitos. La mayoría de nuestros hermanos, amados, se les ha enseñado a leer textos aislados. Para la escuela sabática, bueno, solo los textos que vienen ahí, como que nos acostumbramos a leer nada más eso. Escuchamos lo que el pastor menciona o el predicador y ya. Pero leer la Biblia en nuestras casas no hay hábitos, son pocos. Y si no se conoce la Biblia, si no se conocen los testimonios, los libros de los testimonios están abandonados, llenos de polvo, se ha recomendado a la gente, se le ha metido en la cabeza que son consejitos por ahí para que los leas en tu casa, pero que no tienen mucha importancia, mucha relevancia. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Sin profecía el pueblo se desenfrena, se pierde. Entonces, como la gente no sabe, por eso cuando llegó la crisis, la mayoría de adventistas del séptimo día cedieron a la presión. Oh, porque es horrible solo imaginar que no te van a dejar comprar, no te van a dejar vender, no vas a poder tener dinero y sin dinero no se vive. Eso es lo que todo mundo piensa. Pero si conociéramos el plan de Dios para sustentar a su pueblo, no pensaríamos de esa manera. Entonces, yo creo sinceramente, hermanos, tengo evidencias para ello. Y bueno, yo no busco convencerte, que sea el Espíritu de Dios, y les recomiendo que busquen los temas en el canal ya mencionado y probablemente pueda dejar aquí grabado y mostrarles algunos gráficos y detalles del estudio que realicé. Yo creo que la crisis iba a venir en 2020. Oh, estás poniendo fechas. No se trata de eso. En el conflicto de los siglos habla de que si buscamos a Dios con humillación, con humildad, podemos saber qué hora es en la historia. Estamos tratando de ubicarnos y este es el pasado reciente. Yo creo que la crisis estaba por venir en 2020, pero hay una visión en Primeros Escritos, la página no la recuerdo, pero hay una visión donde dice que los vientos estaban a punto de ser soltados por los ángeles. Pero cuando estaban soltando los vientos, Jesús miró con compasión a su pueblo que no estaba listo. En el encierro, ¿qué pasaba con la mayoría de adventistas? Encerrados en las ciudades. Era muy difícil en esa situación vender tu casa, comprar en el campo, inclusive salir de muchas ciudades. Y se estaba apretando más, el cerco se estaba haciendo más cerrado. Jesús vio a su pueblo que no estaba listo, nos vio a todos. Tuvo misericordia, elevó sus manos heridas y dijo: Padre, mi sangre, yo he dado mi vida por ellos, dales más tiempo. Y creo que el tiempo de que se detuvieron los vientos fue a partir de esa época, pero está a punto de terminar. Y esto tiene que ver también con la demora de la parábola de las 10 vírgenes. No voy a entrar en mucho detalle porque es un tema para ser presentado luego o ustedes lo pueden buscar para verlo. Pero terminamos la cita. La crisis de la pestilencia
fue una evidencia de cómo actuarían la mayoría de adventistas en un momento crítico en que los gobiernos te presionen. La mayoría cedieron. Pero yo les quiero decir a todos, aunque tú hayas cedido, hay esperanza en este momento. Hay muchos que están arrepentidos y ahora ven claramente las cosas, están padeciendo por patologías que aparecieron después de haber recibido lo que se pusieron en el brazo. El Señor Jesús elevó sus manos para que tú también tengas oportunidad. Y aunque hayas recibido lo que recibiste, hay cosas que se pueden hacer. Hay tratamientos, pero lo primero, ningún tratamiento va a funcionar si no te entregas a Cristo completamente. Si sientes que tu corazón está siendo tocado en este momento, ¿sabes cómo se le llama eso? Reavivamiento. El corazón es despertado cuando ha estado adormecido, pero debe seguirle una reforma si no se pierde el momento. Tienes que hacer cambios en tu vida. Tienes que tomar decisiones para acercarte a Dios. Esta es la última generación. El tiempo está a punto de terminar. La cita continúa después de mencionar a los que se unen con el mundo y reciben el molde para la marca de la bestia. Está el otro grupo, los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. ¿Qué necesitamos? Desconfiar de nosotros mismos. Querido hermano, por mucho que tú y yo hayamos estudiado tantas cosas, seamos muy estudiosos, pero si no hemos caído humillados ante la roca que es Cristo, reconociendo nuestros pecados, clamando por su misericordia, no hay nada que nos pueda salvar de lo que viene. Desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios, purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Por eso les decía, reavivamiento. ¿Estás sintiendo el toque en tu corazón? Es el reavivamiento. El Espíritu Santo convence de pecado. Debes tomar la decisión de ponerte de parte de la verdad, obedecer la verdad, seguir lo que Dios está pidiendo. Estos reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Ahora, la cita no termina allí. Lo que sigue es impactante. Y aunque hay mucho que decir con respecto a lo siguiente, que tiene que ver con el juicio de los vivos, la manera en que termina esta cita derriba unos argumentos que se han venido predicando por allí. Se dice que el juicio de los vivos para el adventismo comienza con la ley dominical. Esto lo hemos escuchado de varios predicadores prominentes que yo les amo, les admiro, son sinceros, así lo considero, pero en este punto, les digo con todo el amor del mundo, se equivocan. Hemos entendido mal las cosas. Hermanos queridos, la Biblia nos enseña, tenemos el ejemplo antes del diluvio, ellos fueron juzgados en determinado momento y no se dieron cuenta. Hay evidencias que muestran que el juicio para el pueblo que ha recibido gran luz es antes del decreto. Sofonías 2, 1 al 3, léanlo. En el lenguaje de día de expiación hace el llamado. Hay una cita en la cual la hermana Huay habla de Sofonías 2, 1 al 3 y lo asocia con la llegada del decreto dominical. Congregaos y meditad, nación sin pudor, antes de que tenga efecto el decreto. Así dice Sofonías 2,
1 en adelante. Congregarse y meditar únicamente se hacía ese llamado al pueblo en el gran día del juicio, el gran día de expiación. Congregados y meditados, nación sin pudor. La Odisea es un pueblo sin pudor. Somos sin pudor porque no nos da vergüenza ofender el nombre de Dios. Y la recomendación a la Odisea para todos nosotros es: yo te aconsejo que obtengas vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y la oportunidad es meditar en nuestro corazón, humillarnos, confesar nuestros pecados antes de que tenga efecto el decreto. No es con la ley dominical que comienza el juicio de los vivos. Para la iglesia adventista el juicio de los vivos comienza antes o ya comenzó. Yo tengo la convicción que ya comenzó. Comenzó antes de la ley dominical. Tengo evidencias de ello y en el momento que estoy grabando este tema, aún no he presentado las otras dos partes que tocarán este sábado, que será en vivo, por lo menos una de ellas. Allí hay evidencias contundentes que en el tiempo de la hermana White, el tiempo de aquella generación que iba a ser la última, Dios actuó de determinada manera. Actuó, tengo 3 citas que lo prueban, trayendo el juicio de los vivos cuando se veía venir la ley dominical. Se le dijo a ella que el juicio había empezado. Esas citas no son conocidas por muchos. Entonces, como esa generación no fue la última, se detuvo todo. Pero ahora el plazo de los 6,000 años está a punto de terminar y somos la última generación. Dios actuaría de la misma manera, hermanos. Dios lo haría de la misma manera. La cita de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 70, párrafo 3, termina de la siguiente manera. Luego de describir los que por unirse al mundo reciben el molde para que sea puesta la marca de la bestia sobre ellos, y los que se humillan y obedecen la verdad reciben el molde para que el sello de Dios sea puesto, termina la cita de esta manera. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. ¿Qué les parece? Cuando se promulgue el decreto, ¿qué viene con el decreto? ¿Qué evento sucederá cuando venga el decreto? Habrá culminado el sellamiento por el pueblo adventista. ¿Lo puedes entender? Eso es lo que dice la cita. Y cuando lo comparas con lo que mencioné con Sofonías, hay muchas otras evidencias que serán presentadas. Pero claramente nos dice, cuando el decreto sea promulgado y entonces vendrá el sello, será estampado el carácter, ya no hay oportunidad. No es que comienza a ser analizado el caso de los adventistas, no, es puesto el sello, finalizó. Ella dice en otra cita que la imagen de la bestia será la prueba final, el examen final, pero eso no quiere decir que el juicio apenas empieza por los adventistas. Eso quiere decir que nada más es el examen final. Para el mundo empieza el juicio con el decreto dominical, el juicio investigador. Pero para nosotros es el examen final. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente es lo siguiente. Cuando los que ya nos graduamos, pasamos por la universidad, antes por el colegio, la escuela, sabemos que había un momento de examen final. Cuando ese momento llegaba, no había tiempo para estudiar, no había tiempo para prepararse, era el examen final. La preparación estudiando tenías que hacerla en el tiempo anterior a que llegara el examen. ¿Comprendemos? El examen final solo revelaba ante todos, ante los profesores,
quién había estudiado y quién no. De hecho, probablemente a alguno de ustedes le pasó por una u otra razón que no estudiaron para un examen. Yo recuerdo, y cuando uno no estudiaba y llegaba el examen final, uno sabía que estaba perdido. Sencillamente así. Lo sabía y ya no había tiempo para estudiar. Cuando se dice que el decreto, la crisis de la imagen de la bestia, es el examen final para el pueblo, no está diciendo que apenas va a iniciar el momento en que somos juzgados. No, es el momento decisivo. El momento en que nuestros casos son analizados es precisamente antes, mis hermanos. Vamos a ver Apocalipsis 14, versículo 1. Apocalipsis 14, 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Veníamos estudiando en qué consiste la preparación, la parte nuestra para que sea puesto el sello. Veníamos estudiando, hemos venido estudiando, que tiene que ver mucho con meditar en la ley de Dios, que es el libro de la ley. Todo lo que Él nos manda, los consejos, mandatos del Señor, su carácter está revelado aquí. Isaías 8:16 dice, sella la ley entre mis discípulos, sencillamente porque es la palabra, la que es puesta aquí, el carácter de Dios. Ahora, Apocalipsis 14:1 nos dice que sencillamente lo que es puesto, que Apocalipsis 7 solo nos menciona que es el sello del Dios vivo. En el 14 nos dice que es el nombre de Dios el que es puesto. Qué interesante. En la Biblia encontramos que el nombre es sinónimo del carácter. Recordemos a Jacob cuando luchó con el ángel. Jacob significa engañador, suplantador. Cuando estaba luchando con el ángel, éste le preguntó y le dijo, ¿cómo te llamas? Y dijo él, yo soy el suplantador, el mentiroso, soy Jacob. Al decir Jacob estaba reconociendo su pecado. Entonces se le cambió el nombre y dijo, ahora no te llamarás más Jacob, sino Israel, que significa el que ha luchado con Dios y ha vencido. El nuevo nombre denotaba el nuevo carácter de Jacob. Él había confesado su pecado, su nombre lo revelaba y Dios le cambió el nombre. Su carácter había sido cambiado. Apocalipsis por eso nos dice que recibiremos un nuevo nombre. Tiene que ver con el cambio de carácter. Bien, el nombre de Dios en Éxodo 33, Moisés le hace una petición al Señor. Éxodo 33, versículo 18. Él entonces dijo, Moisés a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés le dice a Dios
quiero ver tu gloria, ¿la puedes mostrar? Y Dios le dice, sí, lo voy a hacer, pero le dice, yo voy a proclamar el nombre de Jehová delante de ti. Yo voy a proclamar mi nombre. Dios lo hizo. Éxodo 34, versículo 5 en adelante. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esta es la respuesta de Dios a la petición de Moisés. Moisés dice, muéstrame tu gloria, por favor. Y lo que Dios hizo fue proclamar su nombre. Entonces entendemos que la gloria de Dios y el nombre de Dios son una y la misma cosa. Pero a la vez tenemos que entender que lo que Dios hizo al proclamar su nombre es simplemente mostrar los atributos de su carácter. Porque dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Qué es eso? Es la descripción de un carácter. Si decimos que Pedro es muy bondadoso, que Pedro es muy dulce, estamos describiendo el carácter de esa persona. Entonces aquí el nombre de Dios que él mismo proclamó es su carácter. Entonces ahora entendemos que cuando dice Apocalipsis 14:1 que los 144,000 tienen el nombre escrito en la frente, está diciendo que tienen el carácter de Dios. Han logrado el carácter de Dios. Está aquí, donde está nuestro carácter pecaminoso, inclinado a hacer lo malo. Dios ha puesto un nuevo carácter que es a la imagen de su carácter. ¿Cómo se llega a esto? Meditando de día y de noche, pasando tiempo con Dios en su palabra, en oración, contemplándolo a Él en la revelación, contemplándolo a Él en el libro de la naturaleza, saliendo al campo, abandonando el bombardeo que hay en las ciudades y pueblos, incitándote a pecar, contaminando tu mente, porque aunque no quieras, tienes que lidiar al estar en las ciudades y pueblos contra los recuerdos, la música que escuchaste, que a veces ni siquiera nos gusta, pero está allí sonando, 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 sonando. Ustedes entienden. Llegará el momento cuando se alcance la perfección por gracia del Altísimo, que todas esas cosas ya no afectarán. Pero para eso Dios quiere llevarnos a terreno ventajoso, lejos de estos lugares que son terreno, de los lugares que les he hablado, ciudades, pueblos, donde está Satanás, que vimos en un tema anterior, que es donde está la serpiente. Tenemos que ser llevados como la iglesia de antaño, de delante de la serpiente al desierto, al lugar apartado donde Dios tiene un lugar preparado para que seamos sustentados. Y finalizo analizando con ustedes lo que dice Mateo 24. Mateo 24, el sermón profético del Señor Jesús. El versículo 9, vamos a leer antes el 6, del 6 en adelante. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En el original dice principio de dolores de parto. Luego de esto, que es mi convicción que estamos en lo que describe estos versículos, pestilencias, hambre, terremotos en diferentes lugares. Hay rumores de guerras en este momento, hay guerra, se ha levantado nación contra nación, hay riesgo de una guerra mundial. Luego de esto que viene, entonces os entregarán a tribulación, verso 9, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? De mi nombre. Entendemos que lo que describe el versículo 9 es la llegada de la crisis para el pueblo de Dios. Vamos a predicar el evangelio, el fuerte pregón, en la más fiera oposición, dice la sierva del Señor. Este momento será el momento crítico de gran oscuridad. Para cuando llegue el decreto, el sello estará estampado. Llegando el decreto se pone el sello y tendremos el carácter de Dios. O sea, el pueblo, el remanente, tendremos que haber alcanzado ya el carácter de Cristo para cuando llegue el decreto. Entonces el momento de preparación, el momento del juicio, la última oportunidad es antes del decreto, precisamente en el momento que estamos. Se viene a venir la crisis, se viene a venir. Es mi convicción que el momento de preparación para el pueblo adventista, para los que hemos recibido tanta luz, está por terminar. Hay mucho que decir y mientras Dios me dé vida, me dé voz, lo seguiré haciendo. Voy a luchar para hacerles llegar a cada uno de ustedes este mensaje de advertencia. Y hay más hermanos que también lo están haciendo. Vamos a orar y les espero en el próximo capítulo de esta importante serie que es urgente que podamos comprenderlo. Compartan los videos con todo adventista que conozcan. Bondadoso Dios, gracias nuevamente por su misericordia, por su palabra que nos amonesta, nos advierte. Gracias, Señor, porque usted nos ama, no quiere que nadie de nosotros perezca. Señor, que su Espíritu Santo sea el que lleve este solemne mensaje, que podamos tomar decisiones ahora antes de que la gracia se cierre. Guárdenos en su amor, acabe la obra en nosotros, Padre eterno, para ser entre los sellados y seamos firmes en el momento de la tempestad y respondamos ante el enemigo predicando su último mensaje con poder. Que así sea, se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.